Buenas tardes a todos los queridos habitantes de Puerto Rico. Mi nombre es Alana Pastrana y hoy les voy a estar hablando de la situación económica de Puerto Rico para antes, durante y después del nuevo trato. Según la historia, en 1929, Estados Unidos quería combatir el desempleo causado por la Gran Depresión. En el país existía un grupo de personas llamados capitalistas clásicos o conservadores que querían que la economía se recuperara sin que el gobierno interviniera. Había otro grupo de personas llamados capitalistas reformados o liberales que pensaban que el gobierno solo debía regular los mecanismos de los mercados para salir de la situación. En Estados Unidos había un liberal reformista llamado Franklin Delano Roosevelt, que fue elegido para la presidencia en 1932 y para 1933 creó el Nuevo Trato, el cual establecía que el gobierno creara empleos para los obreros o trabajadores de nuestra isla. El trato también pretendía fortalecer la agricultura y que se distribuyera dinero entre los sectores más pobres. El objetivo de Roosevelt al crear este trato era aumentar el consumo, así como la demanda de los productos, además los mercados, las industrias y los bancos. Entonces, en mayo de ese mismo año, Roosevelt creó para Estados Unidos la Federal Relief Emergency Administration para ayudar a los gobiernos de los estados a realizar obras públicas como construir carreteras, puentes, alcantarillados, entre otras cosas. Para esto, el gobierno federal colaboró con $1 de cada 3 que el gobierno del estado puso en proyectos. Para lograr todo esto y administrar la Federal Emergency Relief Administration en Puerto Rico, Roosevelt creó la Puerto Rican Emergency Relief Administration. Como resultado de esta gestión, el nuevo trato, se hicieron carreteras y disminuyó la cantidad de víctimas de la malaria, que es una enfermedad transmitida por mosquitos y causa fiebre, dolor y debilidad. Se distribuyó una cantidad gigante de alimento y se levantaron escuelas y edificios públicos. Aún así, persistieron los problemas serios de la economía y el 65% de la población no tenía empleo. Para aquí en Puerto Rico, esta fue Alana de aquí en Puerto Rico, y hoy hablaré de un plan que fue presentado por un individuo que se llama Carlos Chardón para la crisis. Este plan que está presente ha sido escuchado ya que el presidente quería una solución para la crisis. Estos son los problemas que identificó el Plan Chardón. La crisis. La gran densidad de población. La isla estaba sobrepoblada, pero solo menos del 20% obtenía un trabajo. El monocultivo. Los agricultores usaban muchas tierras para solo cultivar caña de azúcar. El latifundio. Pocas personas tenían tierras grandes, mientras la mayoría del resto trabajaban para los latifundistas que les daban a los trabajadores un sueldo bajo. El absentismo. Muchos de los dueños de los latifundios vivían en Estados Unidos. Por lo tanto, la mayoría del dinero se iba para los Estados Unidos. El Plan Chardón. El Plan Chardón. 1. Que Puerto Rico comprara centrales azucareras y que las operara. 2. Que se diera tierras a los agricultores. 3. Que hagan fábricas de cemento, cartón, botellas, entre otras cosas. 4. Que establezcan viviendas. Conclusión. Estados Unidos creó una organización, Puerto Rico Reconstruction Administration, que integró la mayoría de las propuestas del Plan Chardón, entre otras cosas, que ayudaba a crecer la economía. Ellos facilitaron que llegue la luz a sitios urbanos. Rebuscó familias de agricultores en fincas pequeñas, construyó fábricas, viviendas y escuelas. También les dio trabajo a jóvenes profesionales. Estas contribuciones del PRRA son las más importantes. Hola, soy Diego Córdoba y hoy voy a estar hablando sobre las acciones nacionalistas.
Esto comenzó en febrero de 1936 en un discurso convertible por Albius Campos, que produjo una protesta en la Universidad de Puerto Rico. Un poco después, policías tirotearon a 5 estudiantes, 4 de ellos murieron. Esto fue conocido como la matanza de Río Piedras. Después de esto, 2 nacionalistas asesinaron a Mayor Tidings, pero encontraron a las nacionalistas y lo balearon en el cuartel de la policía. En julio de 1936, Albius y un grupo de líderes nacionalistas fueron enjuiciados 2 veces en la Corte Federal y culpable de sedición. Albius fue enviado a Estados Unidos y por eso el Partido Nacionalista se quedaron sin líder. Tidings presentó un proyecto al Congreso de Estados para la independencia de la isla. Esto estableció que los puertorriqueños debían decidir si mantenían la ciudad estadounidense. Imponía una inmigración de hasta 500 puertorriqueños al año e impuestos a los productos locales. En el 21 de marzo de 1937, un grupo de 80 nacionalistas marcharon a Ponce para conmemorar la abolición de la esclavitud. Poco después, decató una balacera donde murieron 19 nacionalistas y casi 100 heridos. Esto fue conocido como la masacre de Ponce. Después de estas acciones, provocó otras medidas del gobierno de Estados Unidos en Puerto Rico. Estas medidas fueron el recorte de fondos a la PPRA en 1937 y la destitución despido de Chardon y de otros liberales que colaboraron con el y hoy voy a estar hablando sobre los cambios en la política económica. En los inicios de la década de 1960. Hola, mi nombre es Rubí Sena y hoy voy a estar hablando sobre los cambios en la política económica. En los inicios de la década de 1960 gozaba de un marcado crecimiento económico basado en el trabajo de decenas de miles de personas en fábricas e industrias. La compañía de fomento está enfrentando dificultades para atraer más industrias y retener a las que ya estaban aquí. Intentaron traer otro tipo de industria llamada la pesada, que utiliza maquinaria compleja y emplea poco personal. En otras noticias, dentro del Partido Popular también se debe iniciar un proceso de cambios. Ya Luis Muñoz Marín había gobernado desde 1949 hasta el 1964 y los jóvenes ya pedían una renovación. En agosto de 1964, Luis Muñoz Marín anunció su retiro y señaló a Roberto Sánchez Vilella como su sucesor. Desde el inicio de Sánchez Vilella se notó un conflicto entre la nueva generación y la anterior, compuesta por los fundadores del PPD. Estos deseaban continuar en puesto de mando mientras que los jóvenes ansiaban asumir la dirección del PPD y del país. Los choques se hicieron cada vez más frecuentes. En julio de 1968 y mediante las elecciones primarias, el PPD escogió como candidato a la gobernación a Luis Negrón López. Luego, muy disgustado, fundó el Partido del Pueblo. La división del PPD facilitó el triunfo del partido con apenas un año de creación. El Partido Nuevo Progresista. Sobre el desarrollo de las artes en Puerto Rico. En el 1948 y en el 1968, en el área cultural de Puerto Rico, se privilegió el estudio de la cultura puertorriqueña y que la educación se realizara en español. Gracias a esto, finalizó la enseñanza en todas las materias en inglés y se inició el uso de español para esta misma época. Los líderes del PPD pensaban que no era posible el desempleo si la población era analfabeta. Estos también creían que los puertorriqueños tenían que dominar las destrezas básicas para desempeñar un trabajo en la economía industrializada y comercial. Para poder cumplir con esto, se fortaleció la educación pública al llevarla a grandes sectores de la población. Además, durante este periodo
Se reformó la estructura de la Universidad de Puerto Rico para responder a las necesidades de la educación urbana y se creó el Instituto de Cultura Puertorriqueña, que se dedicaba a promover la cultura y a apoyar las artes puertorriqueñas, como la pintura, el teatro, también la música. En 1959 se desarrolló el Conservatorio de Música, que era dedicado a la educación musical universitaria. Estas y otras iniciativas privadas impulsaron el aprecio de la cultura, como por ejemplo Luis A. Ferré, que además de ser ingeniero fue pianista y coleccionista de arte, y fundó el Museo de Arte. Otros escritores de la década de 1940 retrataban la vida del puertorriqueño, como lo fue Abelardo Díaz Alfaro, que retrataba en sus textos las luchas del puertorriqueño por la supervivencia y sus conflictos con la enseñanza del inglés.